Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Jugando con Fuego, el podcast sobre los mejores videojuegos de todos los tiempos. Hoy os traemos un clásico incontestable cuya influencia y cuyas secuelas siguen en activo. Es decir, estamos hablando de una franquicia o una serie de videojuegos en activo. Y no es otro que el Ghosts and Goblins, un arcade de Capcom. Ghosts and Goblins, que en japonés podríamos traducir como Demon World Village, es decir, el pueblo del mundo demonio, es un videojuego que salió en el año 85 para máquinas arcade y desde entonces ha sido versionado para muchas plataformas. El juego fue un gran éxito comercial cuando salió en los salones recreativos. Atraía la mirada de todo el mundo. Luego salió para sistemas domésticos, pero lógicamente no tenía esa magia, esa fuerza del arcade. Este juego estuvo entre los 10 juegos arcade de mayor recaudación del año siguiente, del 86, en Japón y Estados Unidos, y fue el sexto juego de ordenador más vendido del año en muchos países. Su versión para la NES, para la consola de Nintendo, vendió nada menos que 1,6 millones de cartuchos en todo el mundo y además recibió críticas generalmente positivas. El juego gráficamente hoy día a mí me sigue pareciendo precioso. Imaginaros en el año 85 o en el año 86. Yo creo que a España llegaría en el año 86. Esa estética, ese píxel, esa paleta de colores es una estética que no ha envejecido, en mi opinión. Es una de las máquinas recreativas o de los juegos que mejor ha llevado el paso del tiempo. Tengamos en cuenta que tiene casi 40 años este juego. Eso sí, el juego es precioso, esa paleta de colores es muy llamativa, es muy estética, pero la dificultad del juego era y sigue siendo endiablada. Es considerado y se suele citar como uno de los juegos más difíciles de todos los tiempos. Con retrospectiva, se ha considerado uno de los mejores videojuegos jamás creados, pero sigue siendo uno de los más difíciles. Yo recuerdo, a título personal, la cantidad de dinero. Y esto, claro, la gente más joven a lo mejor no es consciente de que los videojuegos había que echar monedas para jugar. La cantidad de dinero que yo me he podido gastar en este juego, yo creo que ahora mismo podría ser millonario si me devolvieran todas las monedas que le he echado. Era un juego altamente adictivo. Es un juego corto, como todos los arcades de la época, que por su dificultad pues se aumentaba su duración. Si veis un walkthrough, si veis un playthrough del videojuego en YouTube, veréis que el juego dura media hora. Claro, si nos pasamos el juego del tirón, cosa que es una proeza solo para unos pocos elegidos, pero el juego en sí duraba 30 minutos. Realmente todos estos juegos arcade, todos estos juegos que luego han ido a Nintendo, Super Nintendo, a ordenadores, eran juegos muy, muy cortos, 15, 20, 30 minutos. Si estos juegos hubieran sido fáciles, pues nos hubiera durado ese tiempo. No fue hasta que lo pudimos tener ya, primero en formatos domésticos y luego ya en emuladores, cuando realmente pudimos practicar el juego sin dañar seriamente nuestra economía ni tener que pedir una hipoteca. Hay que decir que por si la dificultad fuera poca, había que pasarse el juego 2 veces. Vamos a hablar un poco de la sinopsis del juego, para que no lo conozca. Es que tenemos un caballero, una especie de caballero andante, que es Sir Arthur, que tiene que rescatar a una princesa, y para ello tiene que derrotar a hordas de zombies, de ogros, de demonios, con la única ayuda de sus armas y también de su armadura. Esto quiere decir que no tenemos una barra de energía, tenemos simplemente la posibilidad de que nos toquen 2 veces. Al primer toque perdemos la armadura, nos quedamos en calzoncillos, y al segundo toque moriremos. Solo podemos, por tanto, ser golpeados 2 veces antes de perder una vida, pero cuando perdamos una vida tenemos que reiniciar el nivel.
En algunos casos sería el punto medio del nivel. Con lo cual, fijaos la dificultad. Y por si todo esto fuera poco, para conseguir o para decir que realmente nos hemos pasado el juego, tenemos que pasarnos el juego 2 veces. Tenemos que, una vez derrotado el jefe final en la primera pasada del juego, tenemos que jugar otra vez todo el juego en un nivel de dificultad aún más alto, ojito, para llegar al verdadero final del juego. Un verdadero final que muchos solo hemos visto en vídeos. Es que es realmente una proeza solo para algunos privilegiados. El juego fue un gran éxito, como decimos, era una de las adaptaciones recreativas más esperadas y por tanto pues el juego se trasladó a Amstrad CPC, a Commodore, a Spectrum, MSX, posteriormente a Atari Amiga, a Nintendo Game Boy. Hay que decir que, como suele pasar, algunas versiones eran mejor que otras. Yo voy a hablar de la que conocía más de cerca, que era la de Amstrad. La de Amstrad era auténticamente infame. Gráficamente era un dolor de ojos. El movimiento, los sprites eran de juzgado de guardia. Y por si todo esto fuera poco, resulta que, si bien si Arthur comenzaba con la armadura en el Amstrad, ojo, estoy hablando, era meramente cosmética. Es decir, moríamos al primer toque. La armadura no servía absolutamente para nada. Con lo cual, si ya el juego era difícil, pues imaginaos si morimos con un toque. Por otra parte, el juego no estaba completo, según parece. Mucho mejor, como también solía ocurrir muchas veces, esta adaptación fue a cargo de Elite, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria. Fue la versión de Commodore, como también pasaba con el Outrun, que comentamos también en este podcast. La versión de MSX también la pude jugar y la verdad que estaba también muy bien. MSX, pues sabéis que era un sistema que era por cartucho. Muchas veces, pues no tenían los usuarios de MSX la posibilidad de tener todos los juegos o la gran cantidad de catálogo que había en otros sistemas, pero la verdad es que la calidad promedio del MSX era bastante alta. Y el Ghost Goblin pues hacía justicia a esta tendencia. Estaba bastante bien la adaptación. La peor era la de Amstrad. Muy buena la versión de Nintendo, Famicom, NES, como sabéis. Es una versión que se publicó o salió al año siguiente. Y todos estos ports sirvieron de la NES y sirvieron como la base para la versión de Game Boy también. También muy buena la versión de Amiga, realmente una conversión casi perfecta. Además, el jugador de la versión Amiga comenzaba el juego con 6 vidas. Eso sí, no se reproducía música a menos que la Amiga tuviera al menos 1 megabyte de RAM. Hay que tener en cuenta que la configuración estándar de una Amiga 500 tenía 512 kilobytes. La música iba variando según el sistema, según la plataforma, aunque siempre con la música del arcade como base. Había algunas variaciones, la versión de Commodore un poco diferente. La música, hay que decir, del juego es espectacular. Era una música que yo creo que se nos ha quedado todos grabadas. Si la máquina recreativa fue un éxito indiscutible, pues imaginaros lo que fue la versión para ordenadores personales. Fue uno de los juegos más vendidos. En algunos países llegó número 1, como en Estados Unidos. Y junto con Commando, que desde el mismo año, pues fueron 2 juegos clásicos y emblemáticos que catapultaron a Capcom, porque recordemos que Ghost Goblin y Commando eran de Capcom. Los dos, pues lo catapultaron a esta empresa al auténtico estrellato, sobre todo en esos años, ¿no? En medio de la década de los 80. La versión para la NES fue elegida como uno de los mejores juegos para la plataforma. El juego, como ya hemos comentado, es citado como un ejemplo de uno de los juegos más difíciles de todos los tiempos, debido a que su diseño de niveles era muy difícil. El hecho, pues como hemos dicho también, que el jugador muere en 2 golpes. Además, los enemigos pueden aparecer inesperadamente, en cualquier momento, en cualquier lugar del mapa.
hay que tener en cuenta que tenemos que volver a jugar todos los niveles cuando desbloqueemos, como ya hemos dicho también, la primera fase. Digamos que empezamos en una dificultad alta para después seguir en una dificultad muy alta o en una dificultad endiablada, si así lo queréis. Tened en cuenta que también en ese momento no había forma alguna de guardar la partida. Algunos medios lo nombraron en la lista de los juegos más difíciles de todos los tiempos, apareciendo siempre en las primeras posiciones. Incluso ya en su momento se decía que no se justificaba el precio porque muchos jugadores nunca podrían completar el juego y sería una pérdida de tiempo. En cualquier caso, un juego que el tiempo también ha puesto en su sitio. Un juego muy innovador, sobre todo gráficamente, en jugabilidad. Un juego técnicamente muy avanzado para el año 85 y que realmente luego ha creado mucha escuela, aunque también en ese momento no se vio tampoco como nada innovador. El juego, como gran éxito que fue, ha sido seguido de una gran serie de secuelas y spin-off, quizá menos conocidos, pero sin duda hay que destacar, porque tuvimos Ghoul & Ghost, que apareció en máquinas recreativas, pero tenemos el que vamos a destacar, que es Super Ghoul & Ghost, que apareció para la Super Nintendo. Es el primer juego que ya no estaba en recreativa, aparece directamente para formato doméstico. Super Ghoul & Ghost sigue exactamente el mismo patrón del juego original. Gráficamente, técnicamente está mucho mejor, es mucho más atractivo, pero es que es más difícil todavía. Vamos con una armadura de oro, morimos exactamente igual con los 2 toques. Es un juego muy atractivo, es un juego muy bonito, el diseño de los enemigos es muy chulo, pero es que es aún, si cabe, como digo, más difícil que el Ghosts & Goblins. Eso sí, en Super Nintendo era, a pesar de que sabíamos que no íbamos a durar mucho, esos pocos minutos que durábamos, esos pocos minutos que podíamos jugar, era una auténtica gozada. Siguiendo la mejor tradición de Ghosts & Goblins, el Super Ghoul & Ghost también tiene que ser superado 2 veces. Luego salieron también una serie de secuelas para dispositivos móviles. Ghosts & Goblins ha sido adaptado, el original, para Android y para iOS, pero ha habido una serie de secuelas, digamos, exclusivas para móviles, más concretamente para iOS. La versión NES de Ghosts & Goblins se relanzó, hay que decir, también en Nintendo Switch en el momento del lanzamiento de la consola. Y obviando un poco las secuelas para móviles, que tampoco tienen mucho más, vamos a llegar hasta el año 2021, donde tenemos una celebración del 35 aniversario de esta franquicia en Ghosts & Goblins Resurrection, un juego con toda la esencia, un juego bueno, y con toda la esencia de Ghosts & Goblins, exactamente la misma mecánica. Es un juego en 2D, de scroll lateral. Otra vez tenemos a King Arthur, como no podía ser de otra manera. Obviamente ya tenemos unos gráficos en HD, pero aunque los gráficos están bien, es el juego atractivo, pues obviamente, en mi opinión, pues pierde un poquito ese encanto añejo, ese encanto vintage que tenía el pixel, que en mi opinión al final es lo que mejor envejece los juegos ya casi antidiluvianos. Este juego, el Ghosts & Goblins Resurrection, pues lo que tiene más bien es un estilo de una estética un poquito ya de animación, ¿no? Un poquito más de los dibujos animados. Hay que decir que este juego, que ha salido para Nintendo Switch, digamos para las nuevas plataformas, Nintendo Switch, Play 4, Xbox One, también para PC, está dirigido por el creador y diseñado por el creador original del juego, que no lo hemos dicho, que es Tokuro Fujiwara, que sin duda se ha ganado el auténtico Olimpo de los videojuegos gracias a este Ghosts & Goblins. El Ghosts & Goblins Resurrection, pues obviamente tiene que estar adaptado a los nuevos tiempos. Obviamente hoy no se soportaría este nivel de dificultad tan endiablado y se puede elegir los niveles de dificultad. También
tenemos diferentes checkpoints. También hay que destacar que este juego tiene pues un modo, algo inédito en la serie hasta el momento, es un modo cooperativo multiplayer local. En definitiva, un juego y una serie legendaria que sin duda continuará en el futuro. Un juego que sin inventar o reinventar la rueda, estéticamente un poco pues nos tomaba y proyectaba esos mitos instalados en el inconsciente colectivo, esos mitos del caballero, esos mitos del horror, de los demonios, de los zombies. Es unido a una estética y a un ritmo de juego endiabladísimo, pues ha convertido a Ghost Goblin en un juego que sin duda está en el podio de los mejores arcades de todos los tiempos. Gracias por escucharnos y nos oímos en un próximo programa de Jugando con Fuego. Adiós.